Saludos, amigo del canal. Muy atento a todos los comentarios en la noche de hoy. Hace unos 15 minutos he estado respondiendo preguntas de todas las personas que hacen comentarios, porque este es un video en vivo y en directo. Alfredo, ya empecé. Carlos Hernández me hizo una pregunta sobre Cuba. Cuando llegó Fidel Castro, la situación era de tanta injusticia para el pueblo cubano, que solamente unos cuantos, los hoteleros, los empresarios, los militares, eran los que ganaban. Poco le distribuían al pueblo, pocas ayudas le brindaban al pueblo. Es por eso que Fidel Castro hizo lo que hizo. Y sobre el tema cubano, podríamos en un futuro hacer un video, pero en el día de hoy estamos hablando de la temática de Ucrania. Por primera vez en mucho tiempo estoy leyendo todos los comentarios y voy a tratar de dar respuesta a todos. El tema del uso de las armas químicas, una posibilidad, como el tema de las armas tácticas nucleares. Rusia, con toda seguridad, no quiere perder esta guerra, no va a perder esos territorios anexados. Por A, por B o por Z, Rusia hará hasta lo imposible por proteger estas regiones. Fidel Castro, gran abogado y estadista, saludos desde Nicaragua. Justo Noel, buenas noches a todos. Estoy tratando de inventar una temática nueva hoy, respondiendo directamente a los comentarios. Pues ya no tengo que usar el teclado, ya puedo responder directamente verbalmente. Santiago desde Cuba, Elvis Matos. Carlos Chartran dice que Fidel Castro engañó a todos, dijo que no iba a ser comunista. Carlos Chartran, pero Cuba, hay que pensar en cómo buscar el progreso de Cuba, no puedes vivir siempre en el pasado. Mira que en la época de Biden, en la época de Obama, se trató de hacer algo al respecto. Ucrania nunca le ganaba a Rusia, antes Rusia usaba las armas nucleares, dice Pingüinos. El pacto de Varsovia, más Octis, como el tema de la OTAN, pactos entre países luchando contra un enemigo común. Miren, esta noche me parece interesante poder, mientras los miro por la cámara de reojo, mirar los comentarios. Max Ortiz tiene muchas preguntas. Yo era así desde los 7 años, hacía muchas preguntas. Pero obviamente hay que ligar las preguntas Max Ortiz con el tema al respecto. Dice que Putin no respeta. Santidad, excelente, te presento a dormir. Buenas noches, Pablo Garzón. Saludos desde Barquisimeto. Siempre las armas químicas están prohibidas por la Convención. En esta guerra, cuando se habla de que está permitido y que está prohibido, pues hay tantos contraejemplos de situaciones en las que países que se dicen que siguen las reglas con rigor son los países que más se desligan de todo el tema de las convenciones internacionales. Le estoy dando respuesta a Sergio Díaz. Pregunta, respuesta. Gracias, Loma, muy amable. No respeta porque un tirano en Rosario Peters. Sé más concreta, por favor, para poderte dar una respuesta al respecto de tu pregunta. Esta noche, buenas noches, hermano Elier Marcano. Hazme una pregunta, por favor, en beneficio del canal. La guerra del amor, todo se vale. Sí, eso es lo que está ocurriendo realmente en Ucrania, que ahora critican, todas las críticas van contra el presidente de Rusia, sea que programe un cese al fuego. Máximo dice que Rusia perderá todo. Todo habla a favor de Rusia. No te preocupes por los detractores. Los negocios turbios que pueda tener Biden y su hijo en Ucrania es tema de otro video. Sobre el tema de si Zelensky usa cierto producto colombiano, Mauricio, no tengo pruebas. Saludos desde Laos, increíble, habla sobre laboratorios que crean virus en Ucrania. Lo único que te digo es que ahora la situación en China está complicada, miles, millones de habitantes están contagiando con la nueva cepa de Omicron,
tema de otro video. El tema de que le quitaron el agua a los habitantes de Crimea, es cierto, esto, inclusive cuando Zelensky llegó a ser presidente, él apoyó el tema de quitarle el agua a Crimea. Yo vi un video en el cual él vertía agua sobre su cabeza burlándose de los habitantes de Crimea. Hoy en día la situación en Ucrania está hacia convertirse en un tema de escalamiento. No se habla de cese, no se habla de cese al fuego. Las elecciones en Ucrania, buena pregunta, no sé, voy a averiguar cuándo hay elecciones en Ucrania. Miren, Zelensky sigue actuando sin importarle el tema de cuántos civiles en su país están perdiendo la vida. Han atacado el gobierno de Ucrania a habitantes del Donbass. Es cierto, he visto muchos videos que no puedo publicar. Saludos, Alfonso Ugarte. Buenas noches, bienvenido a mi canal. Hoy estoy tratando de hacer el tema que ya casi lo voy a empezar, saludándolos a todos. Ustedes son parte directamente del tema que vamos a hablar. China está jugando con las necesidades de Rusia. China es un país que ahora tiene muchos problemas con el tema del contagio del Omicron. Rusia tiene poder militar para haber tomado Ucrania, eso es cierto, habla de territorio, Dios por encima de todo. Sí, hay armas químicas que podrían ser usadas como fueron usadas en Siria. El tema de Zelensky pidiendo ayuda a Latinoamérica, Zelensky pide ayuda a todo el mundo. Eso no significa que nuestros países tengan capacidad de poder meterse en el tema de ayudar a Ucrania como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos también ofrece muchas ayudas, pero ninguno de ustedes ni mi persona tenemos pruebas de cuánto en realidad está Estados Unidos enviando a Ucrania. Los nazis, yo personalmente leí tantos libros en mi colegio en San José, en la biblioteca, sobre todas las atrocidades cometidas por los nazis contra los judíos, que yo, todo lo que parezca nazi, estoy en contra. Opinión personal de este canal. A Rusia lo dividirían en varios países. Rosario, vamos a ver. De pronto tú te vuelves millonaria, no sabemos todavía. ¿Qué hacer con los débiles? Rusia tiene que hacer por los... Las ayudas son deuda o puro amor. Las ayudas son control territorial. Las ayudas son control de minerales, control de minas de sal. Sobre el tema de Bakhmut, nadie hace nada gratis. Es mejor deber dinero que favores. En Vietnam, Estados Unidos bombardeó con napalm, cierto. Claro que todo lo malo que hizo Estados Unidos, siglo XXI, año 2023, Estados Unidos nunca hizo algo malo. Putin es gran presidente, Putin tiene su lado bueno, su lado malo, como lo mismo cualquier presidente de cualquier país. Ánimo, amigos, estoy trabajando un nuevo tema hoy, contestando preguntas concretas que nunca lo había hecho. Los laboratorios de estudios biológicos, hay que analizar el tema. Debe dar respuesta fuerte, ya que creo que Rusia debería bombardear los aeropuertos. Miren, tantas estrategias que tiene Rusia en sus manos. Esta guerra continúa, se inició el año 2023, nada de perita en dulce, ahora ya se trata de acción y reacción, que es precisamente lo que está haciendo Rusia. Rusia, a diferencia de Occidente, Rusia a cada acción, a cada golpe de parte del gobierno de Ucrania contra sus fuerzas, contra sus posiciones, ejecuta una reacción contra su infraestructura energética, contra sus puestos de control, de mando, de control de mando. Miren, esto ahora es entre Rusia y Ucrania, pero yo creo personalmente que en caso de haber un escalamiento nuclear, Rusia no atacaría a Ucrania, sino que Rusia atacaría a un país miembro de la OTAN, que podría ser Finlandia. Saludos desde El Salvador, Anthony Martin. Hay muchos países con poco poder, como Finlandia, realmente, que actúan, cuando entrevistan hoy a la primer ministro Sanin Martin, que actúa como una mafiosa, como empoderada, pero que realmente
como aquí en Medellín, que conozco a tantos hombres que no tienen ni una moneda de 100 pesos en el bolsillo y que actúan como si fueran Pablo Escobar. Esta gente realmente es una locura, incomprendibles, pero existen en Colombia, en todos los municipios, las ciudades. Pablos Escobares que no tienen ni un centavo de poder. Así ocurre en muchos países de Europa, países que están pasando por una hambruna, por un problemas económicos y se creen amos y señores de la situación. Putin el nuevo Mesías, no sé, Rosario Peters, pero la posición de Putin con respecto al multipolarismo está siendo escuchada, está siendo seguida, apoyada por millones de habitantes del planeta Tierra que se cansaron de que el único que manda en el mundo es los Estados Unidos. Saludos desde aquí, Venezuela, Xiomara. Buenas noches, Xiomara, ¿cómo estás? Minuto 10:55. Estados Unidos nunca fue sancionado por el caso de Hiroshima, nunca. Qué tristeza lo que ocurrió en Japón, y ahora Japón es de los países en el mundo que más apoya a los Estados Unidos. ¿Será que son masoquistas? Chartrán apoya a Finlandia, qué bueno, deberías meterte en el ejército de Finlandia, que hagan un ataque y se tomen Kiev, nadie se meterá. Miren, lo que pueda ocurrir en los próximos días sobre quién va a realizar un ataque en concreto, contundente, no se sabe. Esto está escalando. Desde que yo empecé a hacer videos sobre Ucrania, la situación ha estado escalando. Pero algo en concreto es que el control territorial entre el 18 y el 25% del territorio ucraniano por parte de Rusia es una constante. Es una constante el tema del envío de armas por parte de Occidente a Ucrania. Es una constante el incremento de envío de tropa rusa a Ucrania o en preparación, como la pasada programación de septiembre de 300,000 movilizados, y es posible que ocurran futuras movilizaciones. Es algo noticia de última hora el hecho de que Rusia planeó un cese el fuego, y que Ucrania hizo caso omiso. Es un hecho en concreto que las fuerzas del grupo Wagner están con gran intención de apoderarse de Bakhmut, de Soledar. Esto es un hecho en concreto, ha ocurrido en las últimas 24 horas. Miren, hoy escuché comentarios de Moldavia. Muchos habitantes de Moldavia apoyan a Rusia. Rusia continúa con el tema de desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Buenas noches a todos. Kenny Alexander, primera vez que estoy tratando de concentrarme para hablar con ustedes mientras yo pienso. Bueno, Chartran, entonces no se meta al ejército de Finlandia si no quiere yo. ¿Quién soy yo para obligarlo a usted de uniformarse con el uniforme de Finlandia? Rusia y China están creando vínculos cada vez más grandes. Lo mismo que lo que les comuniqué en el video anterior sobre este empoderamiento de parte de Salman, el príncipe de Arabia Saudita, que está la idea de él es apoderarse del control de todo Medio Oriente. Esto sí que son palabras en grande, son pasos de animal gigante, todavía más gigante que la situación de China contra los Estados Unidos. Chatrán, entonces no se meta al ejército de Finlandia, papá, no se me ponga nervioso. Alemania, Polonia le quieren su parte de Ucrania, USA ha despedido Europa y se están... Miren, Estados Unidos en esta guerra, señores habitantes de Europa, es el que se está convirtiendo en billonario, millonario, mientras ustedes en Europa cada día más pobres, con más problema de inflación. Mientras esto ocurre, que Estados Unidos le promete a Europa el cielo y la tierra, la economía europea está bajando. Las ganancias de las empresas en Europa no son las mismas de antes, cuando recibían este petróleo, este gas ruso tan barato. Pero aún así, los von der Leyen, los Borrell siguen apoyando su propuesta de crear más sanciones contra Rusia. Salman dicen que es el malo por el tema del periodista de Wall Street Journal
que dicen que mandó a picar. Yo personalmente no tengo pruebas al respecto. Y cuando las tenga, créanme que no vuelvo a hablar de ese man, como dicen acá en mi tierra. Ese man significa ese hombre. Ya el ejército de Francia está listo para ir a safari al África. Mire, Francia ha sido un país colonista toda la vida. Ha colonizado el África. ¿Cuánto dinero de Francia viene de la riqueza del África? Claro que no nos alejemos del tema. Los experimentos químicos y biológicos que se han realizado en Ucrania, qué bueno poder ingresar a archivos que nos muestren realmente qué ha ocurrido de parte del gobierno de los Estados Unidos, qué órdenes fueron impartidas para realizar estos experimentos. Bakhmut sigue siendo una picadora de carne, como dice PC, pero el grupo Wagner está metido allá en ese sector de Bakhmut. Este grupo Wagner, en su mayoría, prisioneros que les ofrecen a pago, como pago por su acción, por su lucha, les ofrecen no dinero, sino que les ofrecen su libertad. Los ciudadanos europeos, a pesar de la fugia en la que están viviendo, calmados, no pasa nada. Están todos a favor de la democracia de los Estados Unidos. Max Ortiz, en los últimos 20 años, Estados Unidos ha tomado control de territorios extranjeros, pero igual, no se trata de hablar sobre eso porque igual la mediática occidental calla, tapa, esconde, sepulta toda esta información. Y lo que se trata en el día de hoy, a través de esta nueva estrategia, es sacar información nueva, nuevos ángulos. Ursula von der Leyen es una mujer que, si se evalúa su accionar en los últimos meses, no ha contribuido en gran parte a la comunidad europea. Rusia, dicen que con colaboración de Bielorrusia está planeando un ataque en grande. Y sobre todo, que mucha gente hablan sobre el mismo tema, de por qué lado entran todas estas armas a Ucrania. Tiene que ser que entran por el lado occidental, no entran por el lado oriental, por el lado ruso. ¿Y por qué Rusia no ha identificado este sector al occidente por donde entran estas armas? Es algo que me preguntan todos los días. Pero como lo dije anteriormente, Rusia ha compilado una cantidad enorme de datos, como también ha preparado una serie de posibilidades de ataques, de ciberataques contra Occidente, que Occidente todavía no tiene la capacidad de analizar lo que estos ataques podrían repercutir contra sus economías. Los rusos, dice Carlos Labrador, que hablan por hablar. Pues si fuese solamente hablar por hablar, no estarían controlando casi que el 18% del territorio de Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos no le envía ayuda a Haití? Porque por política, por intereses, porque para Estados Unidos Haití es una isla que no tiene petróleo, que no tiene oro. Es que la plata, el dinero, es lo que más le importa a Estados Unidos. Mi abuela es ucraniana y está con Rusia, Miguel Parada. Buenas noches, ¿cómo estás? No se trata de que yo esté a favor de Rusia porque me van a dar más dinero, me van a monetizar más este video de este canal. No se trata de eso. Se trata de que Occidente ha hecho caso omiso a lo que ocurrió en el 2014. Nuland, funcionaria de los Estados Unidos, contribuyó con dinero del país del norte a que hubiese un golpe de Estado en el año 2014. Miren que estoy tratando de leer, de pensar y de hablar al mismo tiempo. Los HIMARS, ya nadie habla de los HIMARS. Ya nadie habla de los HIMARS que llegaron a Ucrania de parte de los Estados Unidos. Ni tampoco han dicho cuántos han destruido.
ni tampoco han dicho cuántos Starlink de Elon Musk han destruido. Interesante ese tema de los Starlink. ¿Qué control tiene Rusia sobre estos satélites que están en Ucrania? Yo creo que ya Rusia a través de sus científicos, sus técnicos, tomado control de cómo destruir estos Starlinks que tanto han afectado a sus tropas. Jesús Leal, feliz sábado, Santiago hermano. Hoy es sábado, yo creí que era domingo. Nuevos HIMARS han llegado, no sabía. Las minas de sal en Soledar, prácticamente ciudadelas debajo de estas minas, y muy pronto, cuando Rusia tome control de estas minas, allá van a ubicar puestos de mando unificados y de allá no se van a salir. Yo creo que ese es el interés de que tiene Rusia en Soledar, en estas minas de Bakhmut. 32 HIMARS han sido destruidos, dice Loma del Fraile. El golpe de Estado en Perú, sí, mañana va a ser un videito de Perú. No solamente con bombas termobáricas, geopolíticas, sino también con gas lacrimógeno. No se habla últimamente de los drones de Irán, es cierto, pero mientras no se habla de los drones de Irán, la fabricación, la producción de estos drones sigue viento en popa, porque estos drones han ayudado a Rusia a manejar el tema de la destrucción de la infraestructura, que ha ayudado a que Rusia evite cometer tantos ataques contra Ucrania, perdón. Porque si no existiesen estos drones, Ucrania seguiría atacando, por ejemplo, el puente de Crimea. Es que Rusia, cuando ingresó a Ucrania tratando de llegar a Kiev, no esperaba que estos jóvenes que manejaban los drones pudiesen tener tanto poder. Es que el poderío de los jóvenes, y le hablo a todos los militares del mundo, mayores de 30 años, ya están pasados de moda. Estos jóvenes de hoy en día, mi nieto de 11 años, Matías, vuela con el tema de la informática, el manejo de Internet, y son estos jóvenes los que ya Rusia se dio cuenta de que pueden ayudar mucho en la guerra. Yo me imagino que luego de lo que les ocurrió a los rusos en Ucrania, en Kiev, ya han enviado a muchos jóvenes. Estos 300.000 movilizados de los que hablaba Putin son pelados jóvenes, expertos en el tema de los videojuegos. Ya Rusia entendió a tiempo el tema. Ya el tema de la tecnología espacial para Rusia es muy importante. El tema satelital, el tema de los drones, el tema de los misiles de largo alcance, de los hipersónicos, es lo que le va a ayudar a Rusia a ganar esta guerra. El tema de Bakhmut, Soledar, miren, llevan 5 meses dándole al tema. Ya al menos en este cese al fuego quedó demostrado de que Rusia cambió de estrategia y ha podido lograr avanzar en Soledar y posiblemente llegar a controlar Bakhmut. Porque Max Ortiz, te he dicho varias veces que para Rusia todavía esto no es una guerra, es un operativo especial. Tantas armas que tiene Rusia con las que podría agachar a Ucrania en segundos y no lo ha hecho. Esto es un operativo especial. Esto de septiembre fue una movilización parcial. No se dejen enredar. Estados Unidos, no sé qué país del mundo es el que más gente ha matado. Aquí en Colombia también han matado mucha gente en los últimos 60 años. No sé a qué presidente te refieres, Edgar Tobar. ¿De cuál presidente está hablando de Biden? Pues Biden, que creíamos que era una perita en dulce, ha resultado ser el presidente de los Estados Unidos de los últimos años que más se ha metido en el tema de la guerra. Amigos del canal que viven en Estados Unidos, es una realidad. Su presidente está día a día enviando millones de dólares para que esta guerra escale. Eso no lo estoy inventando yo, es una realidad. En Ucrania
hay un componente de la población, amigos, que son nazis, sin lugar a dudas. ¿Dónde viven? ¿Quiénes son? Con el tiempo vamos averiguando quiénes son, pero lo que es un dato concreto es que Estados Unidos, a través de su Congreso, no está haciendo nada al respecto para esclarecer quiénes en Ucrania están con el nazismo y quiénes no. Biden está haciendo una agenda de la élite mundial, pues a mí realmente no me importa por qué lo hace, simplemente lo que está haciendo Biden en este momento no está contribuyendo ni a la paz, ni a la economía mundial, ni a la protección de la soberanía de Ucrania, porque puede duplicar, triplicar su envío de apoyo militar y Rusia no se va a mover de los territorios anexados. Sería bueno elaborar una ecuación matemática para que entienda Biden de cuántas veces es exponencial en esta ecuación a la 3, a la 4, a la 5, a la 10, para demostrarle que puede ser un exponencial a la 10 y Rusia no se va a mover de los territorios anexados. También hay que explicarle a Biden cómo funciona el tema de cómo crearon el tema del ajedrez y cómo el inventor del ajedrez le dijo a ese rey de esa época que le ofrecieron tanto dinero al inventor, cómo quería que le pagaran un granito de arroz en el primer cuadrito, 2 en el segundo, duplicar, 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 y con ninguna cantidad de arroz le podían pagar al inventor del ajedrez, con ninguna cantidad de armas que envíe Estados Unidos a Ucrania le van a quitar a Rusia los territorios anexados, 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 anexados. Zelensky, territorios anexados. Despega máquina, piensa, piensa que anexados nunca te los van a devolver. ¿Y cuánto dolor va a crear esto en el pueblo de Ucrania? ¿Cuántos soldados hoy que celebraron la Navidad ortodoxa no la van a celebrar el año entrante? Rusia, hasta ahora, yo he visto, los objetivos concretos son los territorios anexados, como lo quieran llamar, invasión, llegar a territorio extranjero a quitar tierras sin tener derecho. No se trata por la vía de la fuerza, Carlos Chartrán. ¿Y qué me dices, Carlos Chartrán, del derecho que tienen los habitantes del Donbass, que fueron azotados, que fueron convertidos en ropa de trabajo desde el año 2014? ¿Por qué no habla sobre eso? Donde hay drogas, oro, plata, donde hay drogas, oro, plata, petróleo, litio, está Estados Unidos. Pues yo no sé si es cierto tu comentario, pero tanto dinero que invierte Estados Unidos anualmente para que se acabe el tema de las drogas y cada vez se convierte en una bola de nieve más grande. 7 HIMARS han sido destruidos y ¿cuántos más? Hablan de 30 y pico HIMARS. Rusia va a declarar la guerra en el país entero cuando se inmiscuya por completo. Amigos, yo hoy experimenté hablar con ustedes. Comprendo lo difícil que es por la velocidad de los comentarios. Sin embargo, me parece un método que tiene sentido, porque no tiene sentido que ustedes estén haciendo sus comentarios y de quien habla no de respuesta, no interactúe. Y esto se trata de interactuar. Esto se trata, ahora sí se pasó, como decimos el médico, señor Santiago. Se pasó, amigo de México, ¿cómo están? Oiga, el México como que están dando mucho plomo últimamente. Primera potencia del mundo. Lo que está haciendo Vladimir Putin o lo que va a hacer en los próximos días va a continuar con esta línea de defenderse ante 40 países que están desde las últimas 24 horas con ese propósito, esa intención de llenar a Ucrania de tanques, de armas, de vehículos
blindados de infantería. Miren, hay tantos comentarios. Qué bueno que yo tuviera varios cerebros para poder interactuar con ustedes. Pero hasta el día de hoy, Rusia está metida en Ucrania. Y por mucho que los voceros de la Casa Blanca quieran decir que le están ganando la guerra a Rusia, esto no es cierto. Para yo decir que Ucrania le está ganando a Rusia es cuando se vayan totalmente del territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Mientras esto no ocurra, Rusia podría, inclusive, si continúa Zelensky con sus ataques y recibiendo armas cada día más peligrosas contra la existencialidad de Rusia, lo más posible es que finalmente en el Kremlin se tome la decisión de que ya no solamente van a anexar estas 4 regiones más Crimea, sino que van a seguir hacia el occidente. Y esto es decisión de Occidente. Esto es decisión del secretario de Defensa de los Estados Unidos, de Biden. Pero yo vuelvo y repito, sin ser pitonizo, ni ser un gurú, ni ser un gitano, sin ser alguien que lee la mente o que puede predecir el futuro. Rusia lo ha dicho muy claro que no se va a mover de los territorios anexados. Y es más fácil para Rusia enfocar su poderío militar, su estrategia militar, con el ánimo de proteger regiones anexadas solamente, que el enfoque que ha tomado Occidente, que es un enfoque hacia la protección de todas las regiones en Ucrania. Enfocarse es ganar. Cuando tú te enfocas en un tema, cuando te enfocas en tu profesión, cuando te enfocas en tu especialización, obviamente enfocarse es ganar, como aprender es ganar, es como el mismo cuento, que es lo que está haciendo Rusia. El ejército de Azov tiene muchas cuentas por pagar. Le estoy contestando a Chartrán por todos los ataques que hizo contra la población prorrusa en Donbass. Y acuérdense que esta guerra se inició por esa solicitud de los habitantes de las regiones autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, que le pidieron a Rusia que los reconociera para que los protegiera. Miren, desde Poroshenko, quien vino después de el presidente prorruso en Ucrania, que fue derrocado con ayuda de dinero de los Estados Unidos. Poroshenko fue quien inició esta serie de ataques contra el oriente de Ucrania para proteger la existencialidad de Ucrania. Aníbal Nieto, no sé si el tema va a ir por su edad, pero el tema en concreto es que no es Biden quien está manejando la batuta de lo que ocurre en Ucrania, sino que obviamente esto es manejado de parte del secretario de Defensa, del Pentágono. Biden como presidente, él sigue un guión sobre la opinión que tiene Estados Unidos al respecto. Debido a que Estados Unidos y la OTAN hacen caso omiso al dato histórico, Víctor Yanukovych, gracias Juan Pablo, siempre me olvida el nombre de Yanukovych, debido a que no quieren, o como quitaron estas páginas del libro de la historia de lo que ocurrió en el Donbass, pues igual Rusia hace caso omiso a esta posición de Occidente y se mueve hacia adelante, luchando por la protección de todos los habitantes que hay en el territorio de Donbass, porque hay hombres, mujeres, ancianos en Donbass, en Zaporizhia, en Gerson, que quieren a Rusia, que hablan ruso,
que se sienten mal cuando ven como el presidente Zelensky da la orden de que quemen esos libros rusos, que eso no ocurría en tanto tiempo, desde la época de Ordóñez, acá el embajador de la OEA que quemaba libros. Dios mío, esto es que quemar libros es algo tan fuera de la lógica, pero esto lo ha hecho Zelensky, como también ha prohibido la participación de partidos políticos de la oposición. ¿Y qué hablar de México? México también perdió mucho territorio por parte de los Estados Unidos. Zelensky criminaliza hasta hablar ruso, desafortunadamente. Esto que dice Mexa React parece como algo que podría ser, porque el grupo Wagner está muy localizado en la zona de Bakhmut y de Soledar. El grupo Wagner, conformado en su mayoría por prisioneros rusos, a quienes se les ofrece como pago la libertad. No necesariamente es un grupo especializado como los Marines o grupos con mucho entrenamiento militar enfocado. José Morales, buenas noches, gracias. A igualarse a grupos militares especializados en estrategias o ataques peligrosos, sino que quienes conforman este grupo les ofrecen como pago primordialmente su libertad. Este es un concepto nuevo creado por Rusia. Y yo les aseguro que estos hombres a quienes les pagan con su libertad tienen más moral que cualquier mercenario a quien le paguen con dinero. El grupo Wagner, dice Paul Vargas, 8,000 militares que están no en Medellín, Colombia, ni en Nueva York, ni en Berlín, están cerca a Bakhmut y mientras estamos hablando están allá dando plomo, tomando control de posiciones, porque Zelensky cree que con los tanques alemanes van a ganarle la lucha al grupo Wagner, pero es que en estas cavernas de estas minas de sal, en estos barrios en Soledad, allá los tanques de nada sirven, amigos del canal. Muchas gracias por su colaboración el día de hoy. Esto ha sido una práctica que espero poder realizar próximamente. Y por favor, hundan la campanita y muchas gracias. Que la pasen todos muy bien.